Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, pues bienvenidos sean. Espero que se sientan como en casa y que este vídeo les guste tanto que se queden por aquí un buen rato. Si ya me conocen, qué alegría verlos de nuevo. Ya saben que me encanta compartir con ustedes mis pasiones, y hoy vamos a hablar de una que me tiene completamente enganchada, las series turcas. Sí, lo sé. A lo mejor algunos de ustedes ya son expertos en la materia, y quizás otros están pensando, ¿series turcas de verdad? Y a esos precisamente es a quienes quiero convencer hoy. Porque créanme, una vez que entran en el mundo de las series turcas, no hay vuelta atrás. Son adictivas, emocionantes, llenas de drama, romance e intriga, tienen de todo. Y la calidad de la producción, la fotografía, las actuaciones, son impresionantes. Así que prepárense una taza de té turco, o lo que más les guste, pónganse cómodos, porque hoy les traigo mi top 15 de series turcas imperdibles. Series que se los garantizo, los van a enamorar. Series que los van a tener al borde del asiento, llorando a mares, suspirando de amor y odiando a los villanos con toda su alma. Ya verán. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gustan este tipo de vídeos, si les gusta que les recomiende series, películas, libros, lo que sea. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán nada. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos con el top 15 de series turcas que los van a enamorar. Pero antes quiero contarles un poco más sobre por qué me gustan tanto estas series. No es solo por los guapos actores, que admitámoslo son un gran atractivo, sino por la riqueza cultural que transmiten. Las series turcas nos abren una ventana a una sociedad con tradiciones milenarias, paisajes impresionantes y una forma de contar historias que, si bien a veces puede parecer melodramática, siempre es profundamente humana. Los personajes están llenos de matices, con virtudes y defectos que los hacen creíbles y cercanos. Y la música, ¡ay, la música! Las bandas sonoras de las series turcas son absolutamente maravillosas, capaces de transportarnos a esos paisajes exóticos y de despertar emociones intensas. Además, algo que me encanta de estas series es que, a pesar de estar ambientadas en un contexto cultural diferente al nuestro, tocan temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad, la ambición, la venganza. Temas que todos podemos entender y con los que podemos identificarnos. Y si a eso le sumamos una producción impecable, con una fotografía cuidada hasta el último detalle y unas actuaciones convincentes, el resultado es una experiencia audiovisual que te atrapa desde el primer momento. Así que ya saben, si están buscando una serie que los enganche, que los haga reír, llorar, suspirar y odiar, les aseguro que las series turcas son una excelente opción. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el top 15. En el puesto número 15 les presento Şeref Meselesi, o Cuestión de Honor. Esta serie es un remake de una serie italiana, y nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que son muy diferentes entre sí. Yiğit es impulsivo, rebelde, un poco problemático, mientras que Emir es más tranquilo, estudioso y ambicioso. La serie explora la relación entre ellos, sus diferentes caminos en la vida, y cómo las decisiones que toman los van a poner a prueba. Es una historia de familia, de amor, de ambición y de venganza. Prepárense para odiar a algunos personajes con toda su alma, pero también para enamorarse de otros. Y es que la dinámica entre estos dos hermanos es fascinante. Ver cómo, a pesar de sus diferencias, el lazo fraternal que los une es inquebrantable, es algo que te toca el corazón. Además, la serie plantea dilemas morales muy interesantes. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tu familia? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a tus seres queridos? Estas son preguntas que te harán reflexionar mientras ves la serie. Y ojo que las escenas de acción están muy bien logradas. Yiğit, con su temperamento explosivo, se mete en cada lío, y siempre hay alguna pelea a la vista. Pero también hay momentos muy emotivos, sobre todo cuando se trata de la relación de los hermanos con su madre. Preparen los pañuelos. En el puesto número 14 tenemos Medcezir. Esta serie es un remake de la famosa serie estadounidense D.O.C. La historia se centra en Yaman, un chico que viene de un barrio marginal y que tiene una vida muy difícil. Un día,
conoce a un abogado que lo saca de esa vida, y lo lleva a vivir a un barrio rico. Allí conoce a Mira, una chica hermosa y popular de la que se enamora. Pero su relación estará llena de obstáculos, ya que pertenecen a mundos muy diferentes. Es una serie muy juvenil, con mucha música, mucho romance y mucho drama. Ideal para los que les gustan las historias de amor imposibles. Pero Medcezir no es solo una historia de amor. También explora temas como la desigualdad social, la lucha de clases y la búsqueda de la identidad. Yaman tiene que adaptarse a un mundo nuevo, lleno de lujos y privilegios, pero sin perder su esencia. Y Mira, por su parte, tiene que lidiar con los prejuicios de su entorno y defender su amor por Yaman. La serie tiene una banda sonora espectacular, con canciones que te harán vibrar. Y los actores están geniales, especialmente a Atayu Ulusoy, que interpreta a Yaman, y Serini Sarkaya, que interpreta a Mira. La química entre ellos es palpable. Si eres fan de las series juveniles con mucho drama y romance, Medcezir es una apuesta segura. En el puesto número 13 les traigo Izerde o Insider. Esta serie es un thriller policial que los va a mantener pegados a la pantalla de principio a fin. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que se separan cuando son niños y terminan viviendo vidas muy diferentes. Sarp se convierte en policía y Umut se convierte en un criminal. Pero lo que ninguno de los dos sabe es que están infiltrados en organizaciones opuestas. La serie está llena de acción, suspense, giros inesperados y personajes muy complejos. Si les gustan las series de policías y ladrones, esta es para ustedes. Izerde es una serie que te mantiene en tensión constante. Cada episodio termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente. Los giros de la trama son increíbles, nunca sabes qué va a pasar. Y los personajes son muy bien construidos, con motivaciones complejas y pasados oscuros. Sarp y Umut son dos personajes opuestos, pero ambos están luchando por lo mismo, encontrar la verdad y proteger a sus seres queridos. La serie tiene escenas de acción muy bien coreografiadas y una fotografía impecable. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Atayu Ulusoy, que interpreta a Sarp, y Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Umut. Estos dos actores son unos cracks. Si te gustan las series de policías y ladrones con mucho suspense y acción, Izerde es una serie que no te puedes perder. En el puesto número 12 tenemos Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta es una comedia romántica súper divertida y entretenida. La historia se centra en Defne, una camarera que necesita desesperadamente dinero para ayudar a su familia. Un día se ve envuelta en un juego peligroso cuando una mujer rica le ofrece una gran suma de dinero a cambio de que conquiste al sobrino de la mujer, Omer, y lo haga enamorarse de ella. Pero lo que Defne no sabe es que Omer no es tan fácil de conquistar y que, además, ella se va a enamorar de él de verdad. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Defne y para suspirar con el romance entre ella y Omer. Kiral Kask es una serie que te alegra el día. Es ligera, divertida y llena de momentos románticos. Defne es un personaje adorable con una personalidad arrolladora y un sentido del humor increíble. Omer, por su parte, es un hombre atractivo, inteligente y exitoso, pero también tiene su lado vulnerable. La química entre el Zinsangu, que interpreta a Defne, y Bararduk, que interpreta a Omer, es innegable. Estos dos actores hacen una pareja explosiva. La serie tiene un ritmo ágil y una banda sonora pegadiza. Y los personajes secundarios son muy divertidos, especialmente Neriman, la tía de Omer, que es la que idea el plan para que Defne lo conquiste. Si buscas una comedia romántica que te haga reír y suspirar, Kiral Kask es una opción perfecta. En el puesto número 11 les presento Kukur, o El Pozo. Esta serie es un drama criminal ambientado en un barrio peligroso de Estambul llamado Kukur. La serie sigue a la familia Koobal, que controla el barrio y lo protege de las drogas. Pero su poder se ve amenazado cuando una banda rival intenta apoderarse de Kukur. La serie es muy violenta, muy intensa y está llena de personajes memorables. Si les gustan las series de mafias y de familias criminales, esta es una opción excelente. Kukur es una serie que te atrapa desde el primer momento. El ambiente del barrio es muy realista, con sus calles estrechas, sus casas destartaladas y sus habitantes curtidos por la vida. La familia Koobal es una familia poderosa y respetada, pero también tiene sus secretos y sus conflictos internos. Yamak, el hijo menor de la familia,
es un personaje carismático y rebelde que se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio cuando su padre es asesinado. La serie tiene escenas de acción muy bien coreografiadas y una fotografía oscura y sombría que refleja la atmósfera del barrio. Y los actores están geniales, especialmente Aras Bulut y Nemli, que interpreta a Yamak. Este actor se luce en este papel. Si te gustan las series de mafias y familias criminales con mucha acción y drama, Kukur es una serie que no te puedes perder. Es una serie que explora la lealtad, el honor y la lucha por el poder en un entorno hostil. En el puesto número 10 llegamos a Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta es otra comedia romántica, pero con un toque diferente. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles y que sueña con convertirse en escritora. Un día, consigue un trabajo en una agencia de publicidad y allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, un hombre aventurero y apasionado por la fotografía. La serie es súper divertida, llena de paisajes hermosos y con una química increíble entre los protagonistas. Ideal para los que les gustan las historias de amor dulces y optimistas. Erkencikus es una serie que te levanta el ánimo. Es una comedia romántica fresca y original, con personajes entrañables y situaciones divertidas. Sanem es un personaje adorable con una personalidad ingenua y soñadora. Khan, por su parte, es un hombre atractivo, aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que interpreta a Khan, es innegable. Estos dos actores hacen una pareja explosiva. La serie tiene una fotografía espectacular con paisajes increíbles de Turquía. Y la banda sonora es muy alegre y pegadiza. Si buscas una comedia romántica que te haga sonreír y suspirar, Erkencikus es una opción perfecta. Es una serie que celebra la vida, el amor y la amistad. En el puesto número 9 tenemos MYZYL, o El Siglo Magnífico. Esta es una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. La serie explora su vida personal, sus conquistas militares, sus intrigas políticas y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más poderosas de la historia. La serie es visualmente impresionante con vestuarios espectaculares y escenarios increíbles. Si les gusta la historia, esta serie los va a fascinar. MYZYL es una serie que te transporta a otra época. La producción es impecable con una atención al detalle impresionante. Los vestuarios son espectaculares, los escenarios son majestuosos y la fotografía es exquisita. La serie explora la vida de Suleimán el Magnífico, un sultán poderoso y carismático que gobernó el Imperio Otomano durante su época de mayor esplendor. Pero también se centra en la vida de Hürrem Sultán, una mujer inteligente y ambiciosa que logró ascender desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa del sultán. La serie está llena de intrigas políticas, luchas por el poder y romances apasionados. Y los actores están geniales, especialmente Ali Tergenk, que interpreta a Suleimán, y Mary Muzerli, que interpreta a Hürrem. Estos dos actores son unos cracks. Si te gusta la historia y las series de época, MYZYL es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano. En el puesto número 8 les traigo Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico muy intenso y desgarrador. La historia se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que pertenecen a mundos muy diferentes. Kemal es un chico humilde que trabaja como minero, mientras que Nihan es una chica rica que está comprometida con un hombre poderoso. A pesar de las dificultades, Kemal y Nihan luchan por su amor, pero su destino está marcado por la tragedia. Prepárense para llorar a mares con esta serie, pero les aseguro que vale la pena. Karasevda es una serie que te rompe el corazón. Es un drama romántico intenso y desgarrador que te hace sentir cada emoción de los personajes. Kemal y Nihan son dos personajes adorables que luchan por su amor a pesar de todos los obstáculos. Pero su amor está destinado a ser trágico. La serie está llena de giros inesperados, momentos emotivos y diálogos conmovedores. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Burak Özçivit, que interpreta a Kemal, y Neslihan Atagul, que interpreta a Nihan. Estos dos actores hacen una pareja explosiva. La serie tiene una banda sonora preciosa que te hace llorar aún más.
Si buscas un drama romántico que te haga sentir, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te deja una huella imborrable. En el puesto número 7 llegamos a Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un drama romántico muy controvertido y escandaloso. La historia se centra en Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella y viudo. Pero Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida. La serie explora las consecuencias de sus actos y cómo su amor prohibido destruye todo a su alrededor. Prepárense para odiar a Biter con toda su alma, pero también para entender sus motivaciones. Aşk Memnu es una serie que te engancha desde el primer momento. Es un drama romántico controvertido y escandaloso que te hace reflexionar sobre el amor, la pasión y la moralidad. Biter es un personaje complejo y contradictorio. Es hermosa, ambiciosa y seductora, pero también es infeliz y desesperada. Belul es un joven atractivo y carismático, pero también es indeciso y egoísta. Su relación prohibida tiene consecuencias devastadoras para todos los que los rodean. La serie tiene una producción impecable con vestuarios elegantes y escenarios lujosos. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Beren Saat, que interpreta a Biter, y Kwan Tatltu, que interpreta a Belul. Estos dos actores hacen una pareja explosiva. Si buscas un drama romántico que te haga pensar y sentir, Aşk Memnu es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te dejará con la boca abierta. En el puesto número 6 les presento Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie explora sus batallas contra los enemigos, sus alianzas con otras tribus y su lucha por establecer un nuevo estado. La serie es muy épica, con escenas de batalla impresionantes y personajes muy valientes. Si les gustan las series históricas y de acción, esta es una opción excelente. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano. Es una serie épica con escenas de batalla impresionantes, personajes valientes y una historia emocionante. Ertuğrul Gazi es un personaje heroico que lucha por su pueblo y por establecer un nuevo estado. La serie explora sus batallas contra los enemigos, sus alianzas con otras tribus y sus dilemas morales. La producción es impecable con vestuarios detallados y escenarios grandiosos. Y las actuaciones son excelentes, especialmente la de Engin Altanduzi Atan, que interpreta a Ertuğrul. Este actor es un héroe. Si te gustan las series históricas y de acción, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te dejará sin aliento. En el puesto número 5 entramos en el top 5 con Fi. Esta serie es un drama psicológico muy intenso y provocador. La historia se centra en Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una bailarina talentosa. Can hará todo lo posible para acercarse a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la enfermedad mental. Prepárense para sentirse incómodos y perturbados con esta serie. Fi es una serie que te perturba y te hace pensar. Es un drama psicológico intenso y provocador que te hace cuestionar la moralidad, la obsesión y el poder. Can Mañay es un personaje fascinante y aterrador. Es un psicólogo brillante y carismático, pero también es un manipulador y un obsesivo. Duru es una bailarina talentosa y vulnerable que se convierte en su obsesión. La serie explora la relación tóxica entre ellos y las consecuencias de sus actos. La producción es impecable con una fotografía oscura y atmosférica. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Serine Sarkaya, que interpreta a Duru, y Mehmet Gunsur, que interpreta a Can Mañay. Estos dos actores son unos cracks. Si buscas un drama psicológico que te haga sentir incómodo y te haga pensar, Fi es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te dejará pensando durante días. En el puesto número 4 tenemos Binbir Gece, o Las Mil y Una Noches. Esta serie es un drama romántico muy popular y emotivo. La historia se centra en Sherazad, una arquitecta joven y viuda que necesita dinero para pagar el tratamiento de su hijo, que tiene leucemia. Desesperada, Sherazad le pide ayuda a su jefe, Onur, quien le ofrece el dinero a cambio de pasar una noche con él. Sherazad acepta, pero después se arrepiente.
La serie explora las consecuencias de su decisión y cómo su relación con Onur evoluciona a lo largo del tiempo. Prepárense para llorar a mares con esta serie, pero también para suspirar de amor. Binbir Gece es una serie que te hace llorar y suspirar. Es un drama romántico emotivo y popular que te toca el corazón. Sherazad es un personaje admirable. Es una madre soltera que lucha por su hijo y que está dispuesta a hacer lo que sea para salvarlo. Onur es un hombre rico y poderoso que se enamora de Sherazad y que está dispuesto a cambiar su vida por ella. La serie explora la relación entre ellos y cómo su amor evoluciona a lo largo del tiempo. La producción es impecable con vestuarios elegantes y escenarios lujosos. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Berbuzar Korel, que interpreta a Sherazad, y Ali Tergenk, que interpreta a Onur. Estos dos actores hacen una pareja explosiva. Si buscas un drama romántico que te haga sentir y llorar, Binbir Gece es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te dejará una huella imborrable. Y llegamos al top 3, en el puesto número 3, les traigo Ezel. Esta serie es un thriller de venganza muy bien escrito y con una trama muy compleja. La historia se centra en Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, y es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. En la cárcel, Omer cambia su identidad y se convierte en Ezel, un hombre frío y calculador que busca venganza contra quienes lo traicionaron. La serie está llena de giros inesperados, personajes complejos y diálogos muy inteligentes. Si les gustan las series de venganza, esta es una joya. Ezel es una serie que te mantiene en tensión constante. Es un thriller de venganza complejo y bien escrito que te hace pensar y te sorprende en cada episodio. Omer es un personaje que te hace sentir pena por su pasado, pero que te intriga en su nueva identidad como Ezel. Su sed de venganza es comprensible, pero también te hace cuestionar sus métodos. La serie está llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones ocultas. La producción es impecable con una fotografía oscura y una atmósfera tensa. Y las actuaciones son excelentes, especialmente las de Kenan Imirzaloglu, que interpreta a Ezel. Este actor es un genio. Si buscas una serie de venganza que te haga pensar y te mantenga al borde de tu asiento, Ezel es una joya que no te puedes perder. En el puesto número 2, casi llegando al final, tenemos Soz o La Promesa. Esta es una serie de acción militar que sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. La serie es muy intensa, con escenas de acción impresionantes y personajes muy valientes. La serie también explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la camaradería. Si les gustan las series de acción y militares, esta es una opción excelente. Soz es una serie que te hace sentir orgullo y adrenalina. Es una serie de acción militar intensa y emocionante que te muestra el sacrificio y el valor de las fuerzas especiales turcas. Los personajes son valientes y dedicados a su país. Cada misión es peligrosa y emocionante. La serie explora temas como el patriotismo, el honor y la camaradería. Las escenas de acción son impresionantes y realistas. La producción es impecable con efectos especiales sorprendentes y una banda sonora épica. Y las actuaciones son excelentes, especialmente la de Tolga Sarta, que interpreta a Yavuz Karasu, el líder del equipo. Este actor es un héroe. Si buscas una serie de acción y militar que te haga sentir y te mantenga al borde de tu asiento, Soz es una opción excelente. Y llegamos al puesto número 1, mi serie turca favorita de todos los tiempos, la serie que me robó el corazón y que recomiendo a todo el mundo. Batam Sensin, o Eres mi patria. Esta es una serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca. La historia se centra en Cevdet, un oficial del ejército otomano que lucha por su país, y en Azize, su esposa, una enfermera que cuida a los heridos. La serie explora los dilemas morales que enfrentan Cevdet y Azize, que están atrapados entre su amor por su país y su amor por su familia. La serie es visualmente impresionante con actuaciones increíbles y una historia muy emotiva. De verdad, no se pueden perder esta serie. Es una obra maestra. Batam Sensin es una serie que te hace sentir, te hace pensar y te hace llorar. Es una obra maestra que explora los dilemas morales de la guerra y el amor incondicional en tiempos de conflicto. Cevdet y Azize son personajes inolvidables, atrapados entre su lealtad a su país y su amor mutuo.
La serie te hace cuestionar tus propias convicciones y te muestra la complejidad de la condición humana. La producción es impecable con vestuarios detallados, escenarios realistas y una fotografía impresionante. Las actuaciones son simplemente increíbles, especialmente las de Aliter Henk, que interpreta a Cevdet, y Berguzar Korel, que interpreta a Cice. Estos dos actores son unos genios. Su química en pantalla es palpable y te hace sentir cada emoción que experimentan sus personajes. Si buscas una serie que te cambie la vida, que te haga pensar, sentir y llorar, Batam Sensin, es la serie que debes ver. Es una obra maestra que te dejará sin aliento. Y ahí lo tienen, mi top 15 de series turcas que los van a enamorar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas, y que hayan encontrado alguna serie que les interese ver. Recuerden que esta es solo mi opinión personal y que hay muchísimas otras series turcas excelentes que no he mencionado. Podríamos hablar de Mucize Doctor de Good Doctor, Erkay, que tiene unos paisajes impresionantes, o incluso Yasakelma Apple Prohibido, que es puro drama y sofisticación. La lista es interminable. Quería agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para descubrir nuevas series. Recuerden que las series turcas son mucho más que simples telenovelas. Son ventanas a una cultura rica y fascinante. Con historias que te hacen sentir, pensar y soñar. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Están de acuerdo con mi top 15? ¿Qué series agregarían o quitarían? Déjenme sus comentarios abajo y así podemos seguir compartiendo nuestras pasiones por las series turcas. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series a través de sus recomendaciones. Así que no se corten y dejen sus comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan un montón. Y recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es muy corta para ver series aburridas. A disfrutar de las series turcas. Ciao.